¿Alguna vez te has preguntado por qué esa persona que tanto daño te causó, ese narcisista que jugó con tus emociones y te hizo sentir como si fueras invisible, de repente comenzó a mostrar su verdadero rostro ante el mundo? No fue casualidad. Hoy vamos a explorar uno de los conceptos más profundos que Clive Staples Lewis, el brillante autor de las Crónicas de Narnia y uno de los apologistas cristianos más influyentes del siglo XX, nos enseñó sobre cómo Dios actúa en las situaciones más complejas de nuestras vidas. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves esas experiencias dolorosas que viviste. Imagina por un momento que estás en un teatro oscuro, observando una obra donde el villano principal ha logrado engañar a casi todo el público. Sus máscaras son perfectas, sus actuaciones convincentes, y todos aplauden su performance. Pero hay alguien en las sombras, el director de toda la obra, que conoce exactamente cuándo es el momento perfecto para que caiga el telón y se enciendan todas las luces. Ese director es Dios, y Lewis entendía mejor que nadie cómo funciona esta dinámica. Divina Lewis vivió en carne propia el dolor de las relaciones tóxicas. Durante su infancia, experimentó la pérdida temprana de su madre, lo que lo marcó profundamente, y le enseñó desde muy joven que las personas pueden fallar, pueden lastimarnos y pueden desaparecer de nuestras vidas sin explicación. Pero fue precisamente esta experiencia lo que lo preparó para comprender algo que muchos cristianos pasan por alto. Dios no solo permite que experimentemos dolor, sino que utiliza ese mismo dolor como una herramienta de revelación y justicia. En su obra El problema del dolor, Lewis explora esta paradoja aparente. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que suframos? Y más específicamente, ¿cómo puede permitir que personas narcisistas y manipuladoras nos hieran tan profundamente? La respuesta que Lewis descubrió y que quiero compartir contigo hoy es que Dios utiliza algo muy específico para exponer a estas personas el tiempo y las consecuencias naturales de sus propias acciones. Pero antes de continuar, necesitas entender algo crucial sobre los narcisistas, según la perspectiva de Lewis. En Mero Cristianismo, él habla sobre el orgullo como el pecado principal, la raíz de todos los demás pecados. Dice que el orgullo es esencialmente competitivo, que su verdadera naturaleza es ponerse por encima de los demás. Un narcisista, en términos de Lewis, es alguien que ha sido completamente consumido por este orgullo, alguien que ha hecho de sí mismo su propio Dios. Ahora, aquí viene lo fascinante. Lewis observó que Dios no necesita intervenir de manera sobrenatural para exponer a un narcisista. ¿Por qué? Porque el narcisismo lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción. Es como un castillo de naipes construido sobre arena movediza. Puede parecer impresionante por un tiempo, pero inevitablemente se derrumbará. Permíteme contarte la historia de cómo Lewis llegó a esta comprensión. Durante su tiempo en Oxford, conoció a muchos académicos brillantes que eran, esencialmente, narcisistas intelectuales, personas que utilizaban su inteligencia como un arma para humillar a otros, que manipulaban conversaciones para siempre quedar como los más sabios de la habitación. Lewis inicialmente se sintió intimidado e incluso lastimado por algunos de estos encuentros, pero algo notable comenzó a suceder con el paso de los años. Estas mismas personas que parecían tan poderosas, tan convincentes en sus manipulaciones, comenzaron a mostrar grietas en sus fachadas. Sus estudiantes comenzaron a verlos como realmente eran. Sus colegas empezaron a cansarse de sus juegos. Sus propias ambiciones desmedidas los llevaron a tomar decisiones que eventualmente los expusieron. Lewis se dio cuenta de que no había sido él quien los había expuesto. Tampoco había sido necesaria una intervención divina dramática. Simplemente, Dios había permitido que el tiempo hiciera su trabajo. Como él mismo escribió en La realidad, tarde o temprano, siempre tiene la última palabra. Esta es la primera forma en que Dios expone al narcisista que te lastimó a través del peso acumulativo de sus propias mentiras y manipulaciones. Un narcisista no puede mantener indefinidamente todas las historias falsas que cuenta, todas las máscaras que usa con diferentes personas, todas las promesas vacías que hace. Eventualmente, las contradicciones se vuelven evidentes. Piénsalo de esta manera. Cuando alguien vive en la mentira, necesita una memoria perfecta para mantener la coherencia de su narrativa falsa. Pero los narcisistas, irónicamente, suelen ser muy olvidadizos cuando se trata de sus propias fallas y contradicciones. Recuerdan perfectamente cada pequeño error que cometiste, pero olvidan convenientemente las promesas que rompieron la semana pasada.
Anne Louise entendía que Dios utiliza esta tendencia natural del narcisista contra sí mismo. Es como si Dios les diera suficiente cuerda para que se cuelguen solos, no por crueldad, sino porque a veces la única manera de que alguien reconozca la verdad es experimentando las consecuencias completas de vivir en la mentira. La segunda forma en que Dios expone al narcisista es a través de lo que Lewis llamaba la ley de la siembra y la cosecha espiritual. En las cartas del diablo a su sobrino, Lewis explora cómo las acciones negativas tienen una manera de regresar multiplicadas a quien las origina, no como venganza divina, sino como consecuencia natural del orden moral del universo en un narcisista que constantemente trata a otros como objetos para su gratificación. Eventualmente se encuentra rodeado de personas que lo ven exactamente de la misma. Alguien que miente compulsivamente eventualmente vive en un mundo donde nadie cree una palabra de lo que dice. Una persona que manipula las emociones de otros eventualmente se encuentra emocionalmente aislada y vacía. Lewis observa esto repetidamente en su propia vida y en las vidas de quienes lo rodeaban. Había profesores que humillaban a sus estudiantes y que eventualmente se encontraron sin respeto alguno en sus comunidades académicas. Había conocidos que mentían para obtener ventajas sociales y que terminaron siendo excluidos de los círculos que tanto deseaban. Pero aquí viene algo aún más profundo que Lewis descubrió. Dios no solo expone al narcisista para proteger a sus víctimas futuras, aunque eso es importante. Lo hace principalmente como un acto de amor hacia el propio narcisista, porque mientras una persona pueda mantener sus ilusiones de grandeza y superioridad, nunca sentirá la necesidad de buscar ayuda, de cambiar, de volverse hacia Dios. Es solo cuando el narcisista se encuentra completamente expuesto, cuando sus estrategias dejan de funcionar, cuando se queda solo con la realidad de quién realmente es, que tiene la oportunidad de experimentar lo que Lewis llamaba el dolor que es regalo de Dios. Este dolor no es castigo y es invitation. Es Dios diciendo, ahora que has visto que tu camino no funciona, ¿estás dispuesto a probar el mío? Lewis experimentó esto personalmente cuando era joven. Él mismo había sido, en sus propias palabras, un joven arrogante que creía que su intelecto lo hacía superior a otros. Pero Dios utilizó una serie de experiencias humillantes, fracasos académicos, rechazo social, confrontaciones con su propia ignorancia, para mostrarle la realidad de su condición. Fue en esos momentos de exposición dolorosa que Lewis comenzó su jornada hacia la fe. No porque Dios lo castigara, sino porque finalmente pudo ver claramente la diferencia entre la imagen que tenía de sí mismo y la realidad de su necesidad espiritual. La tercera forma en que Dios expone al narcisista es a través de lo que Lewis describía como el contraste divino. Cuando Dios quiere exponer la oscuridad, simplemente coloca luz cerca de ella. Cuando quiere mostrar la fealdad del egoísmo, simplemente pone amor genuino en el mismo espacio. ¿Has notado cómo los narcisistas reaccionan de manera casi alérgica ante la presencia de personas verdaderamente bondadosas? No pueden tolerar estar cerca de alguien que muestra amor incondicional, humildad genuina o servicio desinteresado, porque estas cualidades exponen por contraste su propia vacuidad espiritual. Lewis escribió sobre esto en La Última Batalla, donde describe cómo los personajes malvados literalmente no pueden soportar mirar a Aslan directamente, no porque Aslan sea amenazante, sino porque su bondad pura hace que la maldad se sienta intolerablemente expuesta. En tu propia experiencia con el narcisista que te lastimó, probablemente notaste esto. Cuando tú mostraste perdón genuino, ellos se pusieron más agresivos. Cuando trataste de resolver conflictos con honestidad, ellos escalaron su manipulación. Cuando demostraste amor incondicional, ellos encontraron formas de rechazarlo o corromperlo. A esto no era casualidad, era Dios utilizando tu propia bondad, incluso imperfecta, como a menos como una luz que exponía la naturaleza real de esa persona. Cada acto de amor genuino que ofreciste se convirtió en evidencia de la vacuidad emocional de ellos. Cada momento de vulnerabilidad honesta que compartiste contrastó fuertemente con su incapacidad de ser auténticos. Y aquí viene algo hermoso que Lewis entendía. Tú no fuiste víctima de esa situación. Fuiste, sin saberlo, un instrumento de Dios para ofrecer al narcisista oportunidades de arrepentimiento y cambio. Cada vez que elegiste el amor sobre la venganza, la verdad sobre la mentira, la humildad sobre el orgullo, estabas proporcionando un espejo divino que le mostraba a esa persona quién podría llegar a ser
si eligiera un camino diferente. Por supuesto, el hecho de que rechazaran esas oportunidades no fue tu falla. Lewis era muy claro en que Dios nunca fuerza a nadie a cambiar. El libre albedrío significa que las personas pueden elegir permanecer en su oscuridad incluso cuando la luz está claramente disponible. Pero aquí viene la cuarta, y quizás más poderosa, forma en que Dios expone al narcisista a través del testimonio transformado de sus víctimas. Lewis creía firmemente que Dios puede usar incluso nuestras heridas más profundas como fuentes de fortaleza, sabiduría y ministerio hacia otros, aun cuando una persona que ha sido lastimada por un narcisista encuentra sanidad en Dios, cuando a establecer límites saludables, cuando desarrolla la capacidad de amar sin ser codependiente, cuando descubre su verdadero valor en Cristo, en lugar de en la aprobación de otros. Esa transformación se convierte en un testimonio poderoso de la realidad de Dios. San Lewis experimentó esto después de la muerte de su esposa, Joy. En el dolor de esa pérdida podría haberlo hecho amargarse, podría haber confirmado sus antiguas creencias de que el universo era fundamentalmente hostil, pero en lugar de eso, utilizó esa experiencia de sufrimiento para profundizar su comprensión de Dios y para escribir algunas de sus obras más poderosas sobre el dolor, la pérdida y la esperanza. De la misma manera, cuando tú sanaste de las heridas que te causó ese narcisista, cuando aprendiste a reconocer las señales de manipulación, cuando desarrollaste la fortaleza para no tolerar abuso emocional, te convertiste en un testimonio viviente de que las tácticas del narcisista no son invencibles. Otros que habían sido engañados por esa misma persona comenzaron a verte y a preguntarse cómo logró liberarse, cómo encontró la fuerza para alejarse, por qué ella no parece herida o amargada. Tu propia sanidad se convirtió en una luz que expuso la naturaleza destructiva de esa relación. A Lewis entendía que esta es una de las formas más elegantes en que Dios trabaja. No necesita enviar rayos desde el cielo para mostrar quién es un manipulador. Simplemente sana a sus víctimas, de tal manera que el contraste entre la vida abundante que experimentan y la vacuidad que dejan atrás se vuelve inconfundable. Pero hay algo más que Lewis descubrió sobre este proceso, algo que podría sorprenderte. Él notó que cuando Dios expone completamente a un narcisista, cuando todas sus máscaras han caído y todas sus estrategias han fallado, a menudo ocurre una crisis espiritual profunda en esa persona. Pueden llegar a uno de dos destinos: el arrepentimiento genuino o el endurecimiento completo de su corazón. Lewis escribió sobre esto en El Gran Divorcio, donde explora la idea de que el infierno no es tanto un lugar de castigo como un estado de autoencarcelamiento. Las personas que terminan allí no son forzadas por Dios, sino que eligen permanecer en sus ilusiones y resentimientos incluso cuando se les ofrece la libertad. Un narcisista que ha sido completamente expuesto enfrenta una elección crucial. Puede reconocer la realidad de su condición, humillarse, buscar ayuda y comenzar el difícil trabajo de cambiar. O puede duplicar su apuesta, culpar a otros por su exposición, desarrollar teorías conspiracionales sobre por qué todo el mundo está en su contra, y hundirse más profundamente en su narcisismo. Lewis había visto ambos resultados. Kenosha, personas que habían pasado por crisis de exposición y habían emergido completamente transformadas, humildes, conscientes de su necesidad de Dios y de otros. También conocía personas que habían sido expuestas de manera similar, pero que eligieron volverse más manipuladoras, más calculadoras, más resentidas. En la diferencia, según Lewis, no estaba en la severidad de la exposición, sino en la respuesta del corazón de la persona. Aquellos que mantenían, aunque fuera una pizca de honestidad consigo mismos, podían utilizar la experiencia de exposición como un punto de inflexión hacia la sanidad. Aquellos que estaban completamente comprometidos con su imagen falsa preferían destruir su propia vida antes que admitir que habían estado equivocados. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué debes hacer tú mientras observas cómo Dios expone al narcisista que te lastimó? Lewis tenía consejos muy específicos sobre esto, basados tanto en su experiencia personal como en su comprensión teológica. Primero, Lewis diría que debes resistir la tentación de convertirte en el agente de exposición. No is to desenmascarar al narcisista. No necesitas advertir a cada persona nueva que conozcan sobre su verdadera naturaleza. No tienes que recopilar evidencias de sus mentiras o manipulaciones para presentárselas a otros. ¿Por qué?
porque cuando tratas de tomar el rol que le pertenece a Dios, te conviertes en algo que Lewis describía como peligrosamente parecido a la persona que te lastimó. Te vuelves obsesivo, manipulador en tus propios términos, y pierdes la paz que Dios quiere darte. En Lewis había aprendido esto de manera difícil. Hubo períodos en su vida donde se obsesionó con demostrar que ciertas personas estaban equivocadas sobre él. Gastó energía preciosa tratando de controlar narrativas y defendiendo su reputación. Pero eventualmente se dio cuenta de que esta preocupación por lo que otros pensaban era, en sí misma, una forma de orgullo. En lugar de eso, Lewis sugería algo radical: confía en que Dios es perfectamente capaz de manejar la situación sin tu ayuda. Enfócate en tu propia sanidad, en tu propio crecimiento, en convertirte en la persona que Dios diseñó que fueras. Segundo, Lewis diría que uses esta experiencia como una oportunidad para desarrollar lo que él llamaba discernimiento espiritual. La experiencia de ser lastimado por un narcisista, aunque dolorosa, puede ser increíblemente educativa si la procesas correctamente. Aprendes a reconocer las señales tempranas de manipulación. Desarrollas intuición sobre cuando alguien está siendo genuino y cuando está actuando. Te vuelves más consciente de tus propias vulnerabilidades emocionales y cómo otros podrían tratar de explotarlas. Pero Lewis advertía sobre no convertir este discernimiento en cinismo o amargura. El objetivo no es volverse cerrado o desconfiado, sino sabio. La diferencia es crucial. Una persona sabia puede identificar comportamientos problemáticos, mientras mantiene un corazón abierto al amor y la conexión genuina. Lewis mismo desarrolló este tipo de sabiduría después de varias experiencias dolorosas en relaciones. No se cerró al amor. De hecho, encontró el amor de su vida relativamente tarde en la vida con Joy Davidman, pero sí aprendió a establecer límites, a reconocer banderas rojas y a no sacrificar su propia salud emocional en el altar de ser cristiano de una manera que realmente era solo codependencia disfrazada en tercero. Lewis diría que uses tu experiencia para ayudar a otros, pero solo cuando estés genuinamente sanado y solo cuando Dios abra esas puertas claramente. No busques oportunidades para contar tu historia de victimización. En lugar de eso, enfócate en compartir tu historia de sanidad y transformación. Lewis era muy cuidadoso sobre esto en su propia vida. Rara vez hablaba públicamente sobre las personas específicas que lo habían lastimado. En cambio, se enfocaba en los principios que había aprendido, las verdades espirituales que había descubierto y las formas en que Dios había trabajado en su propia vida. Cuando finalmente escribió Una pena en observación, después de la muerte de Joy, no fue para exhibir su dolor, sino para explorar honestamente las preguntas difíciles sobre Dios, el sufrimiento y la fe. Su vulnerabilidad sirvió a otros que estaban pasando por experiencias similares. De la misma manera, tu experiencia con el narcisista que te lastimó puede eventualmente convertirse en una fuente de ministerio y ayuda para otros, pero solo cuando hayas procesado completamente tu propio dolor y cuando puedas hablar desde un lugar de fortaleza sanada, en lugar de herida abierta. Finalmente, Lewis diría que mantengas una perspectiva eterna sobre toda la situación. En el peso de la gloria, escribe sobre cómo las experiencias más difíciles de esta vida a menudo son preparación para glorias que no podemos imaginar. El dolor que experimentaste no fue desperdiciado. La fortaleza que desarrollaste, la sabiduría que ganaste, la compasión que cultivaste, todo esto te está preparando para formas de servicio y amor que ni siquiera puedes ver todavía. Lewis creía que en la perspectiva eterna, incluso nuestras experiencias más dolorosas serán vistas como regalos que contribuyeron a nuestro crecimiento y a nuestra capacidad de reflejar el carácter de Cristo. Esto no minimiza el dolor real que experimentaste, pero le da significado y propósito mientras observas cómo Dios expone gradualmente al narcisista que te lastimó. Recuerda que estás presenciando algo mucho más grande que simple justicia humana. Estás viendo el desarrollo de un plan divino que tiene en cuenta no solo tu sanidad, no solo la protección de futuras víctimas, sino incluso la posibilidad de redención para la persona que te causó tanto dolor. Lewis entendía que el corazón de Dios es siempre redentor. Incluso cuando expone el mal, lo hace con la esperanza de que esa exposición pueda llevar al arrepentimiento y la transformación. Esto no significa que debas reconciliarte con alguien que te abusó. Lewis era muy claro sobre la importancia de límites saludables, pero sí significa
que puedes soltar cualquier deseo de venganza, sabiendo que Dios maneja la justicia perfectamente y que su deseo final es la sanidad para todos los involucrados en los momentos en que veas al narcisista que te lastimó finalmente, siendo desenmascarado, cuando observes cómo sus relaciones se desmoronan, cuando notes cómo otros comienzan a ver su verdadera naturaleza. Recuerda las palabras de Lewis en Dios: susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. El dolor que esa persona está experimentando ahora, al ser expuesta, es Dios gritando en su vida, tratando de captar su atención, ofreciendo una última oportunidad para el cambio real. Tu papel no es celebrar su caída, sino confiar en que el mismo Dios que te sanó a ti es perfectamente capaz de ofrecer sanidad incluso a quien te lastimó, si esa persona está dispuesta a recibirla. Y mientras tanto, tú puedes vivir en la libertad hermosa de saber que la verdad eventualmente siempre se leerá a los que ninguna manipulación puede sostenerse indefinidamente contra la realidad de Dios, y que tu valor nunca dependió de lo que esa persona pensara de ti. Pero permíteme llevarte aún más profundo en esta comprensión que Lewis desarrolló a lo largo de sus 64 años de vida. Hay aspectos de cómo Dios maneja estas situaciones que son tan sutiles, tan elegantes en su diseño, que la mayoría de las personas los pasan por alto completamente. Sin embargo, una vez que los entiendes, nunca volverás a ver tus experiencias dolorosas de la misma manera. Lewis descubrió que existe una quinta forma en que Dios expone al narcisista, y es quizás la más sorprendente de todas a través de lo que él llamaba la ley del eco moral. Esta ley funciona de manera similar al eco físico. Las ondas sonoras que envías regresan a ti, amplificada en el reino moral y espiritual. Las actitudes y acciones que una persona proyecta hacia el mundo eventualmente regresan a ella multiplicadas. Para entender esto completamente, necesitamos examinar cómo Lewis llegó a esta comprensión a través de su propia experiencia con Warren Hamilton Lewis. Su hermano mayor, Warren, era alcohólico y durante muchos años manipuló emocionalmente a Clive, utilizando su enfermedad como una herramienta para controlar y obtener simpatía. Lewis se encontró atrapado en un ciclo de rescate codependiente, donde constantemente cubría las consecuencias de las decisiones destructivas de Warren. Durante años, Lewis sintió que era su deber cristiano continuar soportando esta dinámica tóxica, pero gradualmente comenzó a notar algo fascinante. Mientras más permitía que Warren evadiera las consecuencias naturales de su comportamiento, más se deterioraba la condición de su hermano. La bondad mal dirigida de Lewis en realidad estaba permitiendo que Warren se hundiera más profundamente en su patología. Fue entonces cuando Lewis comprendió que Dios había diseñado el universo de tal manera que las acciones destructivas llevan dentro de sí mismas su propia corrección. Cuando interferimos con este proceso natural, tratando de rescatar a alguien de las consecuencias de sus elecciones, en realidad estamos trabajando contra el plan divino de sanidad. En el caso del narcisista que te lastimó, esta ley del eco moral funciona de maneras muy específicas. Cada vez que esa persona trató a alguien como un objeto para su gratificación, envió una onda moral al universo que eventualmente regresaría. Cada mentira que contó, cada promesa que rompió, cada corazón que pisoteó, generó un eco que tarde o temprano volvería amplificado. A Lewis observó esto repetidamente en Oxford. Había profesores que humillaban sistemáticamente a sus estudiantes, utilizando su posición de poder para inflar su propio ego. Durante años, parecía que esta conducta no tenía consecuencias, pero Lewis notó que eventualmente estos mismos profesores comenzaron a experimentar el mismo tipo de humillación que habían infligido a otros, no porque Dios los castigara directamente, sino porque habían creado un patrón en sus vidas que atraía este tipo de experiencia. Sus propias actitudes arrogantes los ponían en conflicto con autoridades superiores. Su falta de empatía los aislaba de colegas que podrían haberlos apoyado en momentos difíciles. Su patrón de tratar mal a quienes consideraban inferiores eventualmente se volvía en su contra cuando ellos se encontraban en posiciones vulnerables. Lewis llamaba a esto la justicia poética de Dios. No era venganza divina, sino el funcionamiento natural de un universo diseñado para enseñar lecciones morales a través de la experiencia directa en tu propia situación. Probablemente ya has comenzado a ver cómo funciona esta ley del eco moral. El narcisista, que te trató como si fueras desechable, probablemente ahora se encuentra siendo tratado de la misma manera por otros. La persona que te mintió consistentemente ahora vive en un mundo
donde nadie cree sus palabras. Quiet te aisló de tus seres queridos. Ahora experimenta un aislamiento genuino y doloroso. Pero Lewis descubrió algo aún más profundo sobre esta dinámica. Él notó que la intensidad del eco moral a menudo se correlaciona directamente con el nivel de conciencia que la persona tenía sobre el daño que estaba causando. Alguien que lastima a otros por ignorancia o inmadurez experimenta consecuencias más suaves, diseñadas para educarlo, pero alguien que deliberadamente manipula y lastima, sabiendo perfectamente el dolor que está causando, experimenta ecos mucho más intensos y prolongados. Esto explica por qué algunos narcisistas parecen salirse con la suya durante tanto tiempo, mientras que a otros se les derrumba todo relativamente rápido. No es injusticia divina, sino un sistema perfectamente calibrado que toma en cuenta factores que nosotros no podemos ver en el nivel de conciencia. La cantidad de oportunidades previas de arrepentimiento, el grado de daño causado y la capacidad actual de la persona para aprender de la adversidad de Lewis. También identificó una sexta forma en que Dios expone al narcisista, a través de lo que él denominaba el principio de la máscara, que se adhiere en Hasta que tengamos rostros, su obra más personal y quizás más profunda. Lewis explora la idea de que las máscaras que usamos para ocultar nuestra verdadera naturaleza eventualmente se fusionan con nuestro rostro real. Un narcisista comienza usando máscaras como herramientas conscientes de manipulación. Adoptan personalidades falsas para impresionar a diferentes audiencias. Pero Lewis observó que con el tiempo, algo terrible sucede. La persona pierde la capacidad de distinguir entre la máscara y su verdadero yo. Esto crea una crisis existencial profunda. El narcisista llega a un punto donde ya no sabe quién es realmente debajo de todas las performances. Ha vivido tanto tiempo en la ficción que la realidad se vuelve extraña y amenazante. Es en este momento de confusión y pánico existencial que muchos narcisistas comienzan a ser expuestos, porque pierden la capacidad de mantener consistencia en sus actuaciones. En Lewis había experimentado una versión más leve de esto en su juventud. Durante sus años de ateísmo intelectual, había adoptado la máscara del escéptico sofisticado, pero gradualmente se dio cuenta de que esta máscara estaba afectando su capacidad de experimentar asombro, gratitud y conexión genuina con otros. La máscara que había adoptado para protegerse del dolor de creer en algo que podría ser falso, estaba también protegiéndolo de la alegría de descubrir verdades hermosas. La diferencia crucial entre Lewis y un narcisista completo es que Lewis mantuvo suficiente honestidad consigo mismo para reconocer lo que estaba sucediendo y elegir quitarse la máscara, sin importar cuán vulnerable lo dejara eso. Un narcisista, por el contrario, a menudo prefiere perderse completamente en la confusión antes que enfrentar la realidad de quién es sin sus pretensiones. Cuando observas al narcisista que te lastimó pasando por este proceso de fusión con la máscara, puede ser tentador sentir lástima o incluso considerar rescatarlo de su confusión. Pero Lewis era muy claro sobre algo: este proceso de desorientación a menudo es necesario para que la persona eventualmente encuentre su verdadero yo. Interrumpir este proceso puede ser, para Dishikeman, un acto de crueldad disfrazado de bondad. En Lewis también escribió extensamente sobre una séptima forma en que Dios expone al narcisista a través de lo que él llamaba el ministerio involuntario de la verdad. Esta es quizás la más irónica de todas las formas, porque involucra al propio narcisista, convirtiéndose, sin darse cuenta, en el agente de su propia exposición. ¿Has notado cómo los narcisistas a menudo se delatan con sus propias palabras? Cómo en sus esfuerzos por hacer que otros se vean mal, terminan revelando aspectos terribles de su propio carácter. Esto no es coincidencia. Lewis observó que las personas que viven en la mentira eventualmente pierden la capacidad de evaluar cómo sus palabras suenan a otros. Durante su tiempo en Cambridge, Lewis conoció a un colega que constantemente difamaba a otros profesores. Este hombre creía que sus chismes lo hacían ver perspicaz y bien informado, pero Lewis notó que con cada historia maliciosa que compartía, revelaba más sobre su propia naturaleza envidiosa y mezquina. Los oyentes comenzaron a preguntarse en sí: ¿habla así de otros cuando no están presentes? ¿Qué dice de mí cuando yo no estoy? El narcisista que te lastimó probablemente está experimentando esta misma dinámica ahora. En sus esfuerzos por controlar la narrativa sobre tu relación, por hacer que otros vean tus fallas, está inadvertidamente revelando su propia incapacidad
para tomar responsabilidad, su tendencia a culpar a otros y su necesidad obsesiva de siempre ser visto como la víctima. Lewis entendía que Dios utiliza esta tendencia del narcisista como una forma de proteger a futuras víctimas potenciales. Cada vez que el narcisista cuenta su versión distorsionada de los eventos, está proporcionando a los oyentes atentos un mapa detallado de sus patrones de comportamiento. Las personas sabias aprenden a leer entre líneas de estas narrativas y reconocer las señales de advertencia, pero hay algo aún más profundo que Lewis descubrió sobre este ministerio involuntario de la verdad. Él notó que a menudo el narcisista está revelando no solo sus patrones de comportamiento, sino también sus heridas más profundas y sus miedos más grandes. Sus acusaciones contra ti a menudo son proyecciones de lo que más temen ser ellos mismos. ¿Así te acusaron constantemente de ser egoísta? Probablemente es porque en algún nivel profundo de su psique saben que ellos son los verdaderamente egoístas y proyectan este conocimiento doloroso sobre ti. Si te dijeron que eras incapaz de amar genuinamente, es probable que esta sea su propia verdad aterradora, que no pueden enfrentar. Lewis había aprendido a escuchar estas proyecciones no como ataques personales, sino como ventanas involuntarias al mundo interior de la otra persona. Esto no justificaba el comportamiento abusivo, pero le ayudaba a mantener perspectiva y a no internalizar las críticas destructivas. También le permitía responder con una forma de compasión que no requería exponerse a más abuso. Podías tristeza por el dolor interno que impulsaba el comportamiento destructivo de la otra persona sin necesidad de permanecer en una relación tóxica con ella. Lewis identificó una octava forma en que Dios expone al narcisista, y esta es particularmente relevante en nuestra era de redes sociales y comunicación digital: el archivo permanente de la inconsistencia. En los tiempos de Lewis, las contradicciones de una persona podían perderse en la memoria imperfecta de los testigos, pero en nuestro mundo moderno, las palabras quedan registradas, las promesas están documentadas y los patrones de comportamiento pueden ser rastreados a lo largo del tiempo. Lewis habría encontrado fascinante cómo la tecnología moderna ha amplificado esta forma particular de exposición divina. Un narcisista que miente sobre eventos pasados ahora puede ser confrontado con sus propios mensajes de texto o publicaciones en redes sociales que contradicen su narrativa actual. Alguien que niega haber hecho ciertas promesas puede encontrarse cara a cara con el correo electrónico donde las hizo, pero Lewis también habría advertido sobre los peligros de usar este archivo permanente como arma. El objetivo de Dios al exponer la inconsistencia no es darnos munición para la venganza, sino proporcionar claridad para la sanidad. Cuando usamos evidencia documentada de la mendacidad de alguien para atacarlo públicamente, nos convertimos en parte del problema, en lugar de parte de la solución. En la forma apropiada de utilizar este archivo permanente, según los principios que Lewis estableció, es como confirmación privada de que nuestras percepciones fueron exactas. Cuando un narcisista trata de reescribir la historia o hacerte dudar de tu propia memoria, tener acceso a la documentación de eventos pasados puede ser increíblemente sanador. Te ayuda a confiar en tu propia percepción de la realidad y a resistir la manipulación psicológica. Lewis también escribió sobre una novena forma de exposición divina, que es particularmente dolorosa para el narcisista: en la pérdida gradual de la audiencia. Un narcisista necesita admiración constante para mantener su sentido inflado de sí mismo. Es como una adicción. Requieren dosis cada vez mayores de atención y validación para sentirse vivos. Pero Lewis observó que Dios a menudo permite que esta fuente de suministro narcisista se agote gradualmente. Las personas que una vez estaban fascinadas por el carisma del narcisista comienzan a ver a través de la performance. Los que antes toleraban su comportamiento egocéntrico se cansan de la dinámica unidireccional. Quienes solían hacer excusas por sus fallas comienzan a establecer límites. Este proceso puede tomar años, pero Lewis notó que es inexorable una vez que comienza. Es como si Dios gradualmente removiera las fuentes de validación externa que permiten al narcisista evitar enfrentar su vacuidad interior. Sin la constante afirmación de otros, se ven forzados a confrontar quiénes son realmente cuando nadie está mirando. Lewis había observado esto en varios conocidos a lo largo de los años. Personas que habían sido el centro de atención en reuniones sociales gradualmente encontraron que otros estaban menos interesados en sus historias. Colegas que una vez buscaban su aprobación
comenzaron a tomar decisiones independientes. Estudiantes que antes los admiraban empezaron a cuestionar sus métodos para alguien cuya identidad entera está construida sobre la admiración de otros. Esta pérdida gradual de audiencia es devastadora. Puede llevar a comportamientos cada vez más desesperados para recuperar la atención, dramatismo extremo, crisis manufacturadas o escalada de comportamientos manipulativos. Pero Lewis entendía que incluso este dolor servía a un propósito divino. Solo cuando el narcisista se queda sin fuentes externas de validación, tiene la oportunidad de buscar una fuente de valor más profunda y permanente. Solo cuando la admiración humana ya no está disponible, pueden comenzar a considerar si existe un amor divino que no depende de su performance. Por supuesto, no todos los narcisistas toman esta oportunidad. Algunos simplemente buscan nuevas audiencias, mudándose geográficamente, cambiando de círculos sociales o reinventando completamente su imagen para encontrar nuevas fuentes de suministro narcisista. Pero Lewis notó que cada vez que tienen que empezar de nuevo, el proceso se vuelve más difícil. Las máscaras no se adhieren tan fácilmente. La energía requerida para mantener la pretensión se vuelve más agotadora. Y la vacuidad interior se hace más difícil de ignorar. Lewis identificó una 10ª forma de exposición divina que consideraba particularmente elegante, el espejo de sus propias relaciones. Un narcisista, típicamente, atrae hacia su vida a otras personas que operan desde patrones similares de manipulación y egocentrismo. Inicialmente, esto puede parecer como si hubieran encontrado su tribu, personas que comprenden y aprecian su estilo de relacionarse. Pero Lewis observó que, eventualmente, estas relaciones narcisistas múltiples crean un caos interpersonal increíble. Cuando múltiples manipuladores intentan controlarse mutuamente, cuando varias personas demandantes de atención compiten por el centro del escenario, cuando diferentes egos inflados chocan por supremacía, el resultado es inevitable en drama, conflicto y exposición mutua, y es como si Dios utilizara la propia preferencia del narcisista por relaciones superficiales y transaccionales para crear un sistema donde sus tácticas son reflejadas de vuelta hacia ellos por otros que usan exactamente las mismas estrategias. Experimentan en carne propia cómo se siente ser manipulado, mentirle a alguien, ser tratado como un objeto, ser descartado cuando ya no eres útil. Lewis había visto esto repetidamente en círculos académicos y sociales, grupos de personas arrogantes e impostoras que inicialmente se aliaban por su desprecio mutuo hacia quienes consideraban inferiores, pero que eventualmente se volvían unos contra otros. Cuando sus intereses entraban en conflicto en estas implosiones grupales, a menudo exponían no solo a un narcisista, sino a varios a la vez. Sus alianzas temporales se desmoronaban, sus secretos mutuos se convertían en armas, y sus lealtades superficiales se revelaban como inexistentes para el observador externo. Estos dramas pueden parecer entretenimiento, pero Lewis advertía contra regodearse en el caos interpersonal de otros. En lugar de eso, sugería verlo como una confirmación de que vivir desde la manipulación y el egocentrismo eventualmente lleva a la miseria, tanto para quien lo practica como para quienes están cerca. También reconoció una 11ª forma de exposición divina que a menudo pasa desapercibida a la revelación a través de la presión externa. Lewis notó que los narcisistas pueden mantener sus fachadas bastante bien durante periodos de calma y prosperidad, pero cuando la vida los presiona menos a través de pérdidas financieras, problemas de salud, crisis familiares o fracasos profesionales, su verdadera naturaleza emerge rápidamente bajo presión. Las personas genuinamente buenas a menudo se vuelven aún más compasivas, más conscientes de su dependencia de otros, más humildes, pero los narcisistas bajo presión típicamente se vuelven más culpadores, más demandantes, más dispuestos a sacrificar a otros para protegerse a sí mismos. Lewis había observado esto durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra había puesto a prueba el carácter de manera extraordinaria. Algunos individuos que habían parecido egoístas en tiempos de paz mostraron una valentía y abnegación heroicas cuando las circunstancias lo demandaron, pero otros que habían mantenido una apariencia respetable en tiempos normales mostraron una cobardía y egoísmo shocking cuando sus propias comodidades se vieron amenazadas. En tu experiencia personal, probablemente notaste esto con el narcisista que te lastimó. Quizás había periodos donde parecía razonable, incluso encantador, pero cuando surgían problemas, estrés financiero,
problemas familiares, desafíos profesionales, su máscara se deslizaba y veías a la persona real debajo. Lewis entendía que Dios a menudo utiliza las presiones naturales de la vida como una forma de revelar el verdadero carácter, no porque disfrute viendo a las personas luchar, sino porque solo bajo presión podemos ver de qué estamos realmente hechos. La presión no crea carácter, lo revela. Para ti, como alguien que fue lastimado por un narcisista, esta comprensión puede ser increíblemente liberadora. Te ayuda a entender que la crueldad que experimentaste durante los momentos difíciles no fue una aberración temporal, era una revelación del carácter real de esa persona. El carácter que siempre había estado allí, pero que había sido ocultado por circunstancias favorables a Lewis. También identificó una 12ª forma de exposición divina que consideraba profundamente esperanzadora en la preservación de los testigos. A lo largo de su vida, había notado que Dios parece asegurarse de que siempre haya personas que hayan visto la verdad sobre un narcisista, incluso cuando la mayoría de su círculo social ha sido engañada. Estos testigos pueden ser antiguos amigos que conocieron al narcisista antes de que perfeccionara sus técnicas de manipulación. Pueden ser familiares que crecieron con él y recuerdan su comportamiento antes de que aprendiera a controlarlo en público. Pueden ser exparejas que experimentaron el abuso privado antes de que otros lo conocieran a Lewis. Había observado que estos testigos servían múltiples propósitos en el plan divino. Primero, proporcionaban validación a las víctimas actuales, cuando comenzaban a cuestionar su propia percepción de la realidad. Segundo, servían como advertencias potenciales para futuras víctimas si estaban dispuestas a escuchar. Eventualmente contribuían a la exposición completa cuando múltiples testimonios similares se volvían imposibles de ignorar. Pero Lewis también notó algo fascinante. Estos testigos a menudo permanecían silenciosos durante largo tiempo, no por cobardía, sino por una sabiduría intuitiva sobre el timing divino. Hablar demasiado temprano podía resultar en ser desacreditados o en alertar al narcisista sobre la necesidad de refinar sus técnicas de manipulación. En tu propia experiencia, probablemente hubo momentos donde te sentiste completamente solo, como si fueras la única persona que veía la verdad sobre el narcisista que te lastimaba. Pero Lewis te recordaría que Dios siempre preserva testigos. Pueden no haberse manifestado durante tu tiempo de dolor, pero están ahí, y eventualmente sus voces se añadirán al coro de verdad que expone la realidad de esa persona. Finalmente, Lewis escribió sobre una 13ª forma de exposición divina que consideraba la más hermosa de todas, a la transformación del testigo herido en instrumento de sanidad. Esta forma de exposición no se enfoca en revelar las fallas del narcisista, sino en demostrar el poder transformador de Dios a través de la sanidad de sus víctimas, aun cuando alguien que ha sido profundamente lastimado por un narcisista encuentra verdadera sanidad en Dios. Cuando aprende a establecer límites saludables, cuando desarrolla relaciones genuinamente amorosas, cuando descubre su valor intrínseco, se convierte en un testimonio viviente de que hay vida más allá del abuso narcisista. Esta transformación a menudo expone al narcisista de manera más poderosa que cualquier acusación directa podría hacer. La diferencia entre la vida abundante que ahora vive la víctima sanada y la existencia vacía que continúa viviendo el narcisista se vuelve inconfundible para cualquiera que tenga ojos para ver. Lewis había experimentado esto personalmente. Su propia transformación de un joven arrogante e intelectualmente orgulloso a un hombre de humildad genuina y amor profundo sirvió como testimonio poderoso para muchos de sus contemporáneos. No necesitaba atacar a quienes habían contribuido a su anterior miseria. Su nueva vida hablaba más fuerte que cualquier acusación. Como Lewis escribió tan bellamente en Eres, un alma inmortal, viviendo temporalmente en un cuerpo físico, destinada para glorias que ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado. Esa es tu verdadera identidad, y ningún narcisista puede tocarla, sin importar cuánto lo intente. Tu sanidad, tu crecimiento, tu capacidad eventual de amar sin miedo, todo esto se convierte en evidencia de la realidad de Dios y de su poder, para redimir incluso nuestras experiencias más dolorosas, en los momentos cuando sientes que el dolor que experimentaste fue sin propósito, cuando te preguntas por qué Dios permitió que pasaras por esa experiencia terrible. Recuerda las palabras de Lewis. En Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia,
pero grita en nuestros dolores. Tu dolor no fue desperdiciado, fue el grito de Dios en tu vida, despertándote a verdades sobre el amor, la dignidad humana y tu propio valor, que quizás nunca habrías descubierto de otra forma ni ahora. Como testigo transformado, tu propia vida se convierte en una de las formas más poderosas en que Dios continúa exponiendo no solo al narcisista específico que te lastimó, sino a todo el sistema de pensamiento narcisista que dice que las personas pueden ser usadas, descartadas, y que su valor depende de lo que otros piensen de ellas. Tu sanidad es una refutación viviente de esas mentiras, y eso, según Lewis, es una de las formas más hermosas de justicia divina que existe.